Bienvenidos a esta producción audiovisual de la Cátedra de Ciencia y Tecnología Experimental 2. En este video analizaremos en profundidad una de las operaciones básicas, pero más fundamentales de cualquier laboratorio, el trasvase de líquidos. Aunque suele verse como una acción mecánica, el trasvase requiere de una comprensión científica rigurosa y de una toma de decisiones profesionales para garantizar tanto la precisión experimental como la seguridad en el aula. Comenzamos observando el fenómeno a nivel macroscópico. Al usar una varilla de vidrio como guía, el agua se desliza de forma continua por ella sin derramarse ni una sola gota en la mesada. Pero ¿por qué el líquido prefiere quedarse pegado al vidrio antes que caer directo por la gravedad? Para entenderlo, tenemos que viajar al mundo molecular. Si pudiéramos mirar adentro del agua con un microscopio invisible, veríamos lo que nos muestra este simulador de PET. Las moléculas de agua no están sueltas, se atraen fuertemente entre sí. A esta unión entre moléculas del mismo fluido la conocemos como fuerza de cohesión. Pero eso no es todo. Al mismo tiempo ocurre otra interacción. Las moléculas de agua también se sienten fuertemente atraídas por los átomos de silicio y oxígeno que forman el vidrio de nuestra varilla. A esta atracción entre dos materiales distintos la llamamos fuerza de adhesión. Al combinar ambas fuerzas moleculares, la cohesión y la adhesión, logramos que el agua venza la resistencia del aire y baje perfectamente encauzada por la varilla. Sin embargo, como futuros docentes debemos saber que esta técnica tiene limitaciones. No se puede usar con líquidos muy viscosos, corrosivos o altamente volátiles. Para seleccionar el método adecuado, es indispensable realizar un análisis comparativo entre las técnicas disponibles en el laboratorio. Hoy evaluaremos tres alternativas basándonos en criterios de precisión, costo, seguridad y su viabilidad en el contexto educativo. Como vimos en videos anteriores, uno de los métodos es el trasvase con varilla. Su principal ventaja es el vértigo controlado en recipientes de boca ancha y su bajo costo material. Su desventaja es que exige una gran coordinación ojo-mano por parte del operador y no reduce el riesgo de salpicadura si se realiza con prisa. En una escuela es una técnica excelente para desarrollar destrezas procedimentales básicas. La segunda técnica es el uso del embudo. El fundamento físico de esta técnica es basarse en la gravedad y la dinámica de los fluidos junto con el equilibrio de presiones. Para que el líquido descienda por el cuello del embudo, el aire que ya ocupa el matraz debe escapar. Si sellamos la boca del matraz, el aire se comprime, aumenta la presión interna y frena el ingreso del embudo. Desde el punto de vista didáctico, la ventaja es que ofrece una enorme velocidad y seguridad al trabajar con recipientes de boca estrecha como los matraz aforado, minimizando accidentes. La desventaja es que limita la visibilidad de llenado si el embudo es opaco y requiere enseñar explícitamente a no sellar la boca del recipiente. Por último, tenemos el uso de pipetas. Su fundamento físico se rige por la presión atmosférica y la creación de un vacío parcial. Al accionar la propipeta, extraemos el aire del interior del tubo, generando una zona de baja presión. La presión atmosférica externa, que es mayor, empuja el líquido hacia arriba para equilibrar el sistema. Al bloquear la entrada del aire, la presión retenida sostiene la columna del líquido contra la gravedad. Didácticamente, la ventaja de esta técnica es de máxima precisión para mediciones exactas y las desventajas dentro del ámbito escolar es que nos encontramos con un material costoso, frágil y su manipulación requiere un aprendizaje complejo para los alumnos que recién comienzan a utilizar este tipo de material. Independientemente del método de trasvase que elijamos, un componente central en nuestra formación docente es la prevención. Por eso, realizamos una evaluación a través de la siguiente matriz de riesgo, que cruza tanto la probabilidad de ocurrencia como la gravedad de sus consecuencias. En el trasvase de líquidos debemos categorizar los riesgos de la siguiente manera. Como riesgos físicos y mecánicos, identificamos los cortes por rotura de material de vidrio, especialmente al ejercer presión inadecuada sobre varillas o pipetas, clasificado como de probabilidad media y consecuencia leve a moderada. Como riesgos químicos, evaluamos las salpicaduras en la piel o los ojos y la inhalación de vapores irritantes, cuya probabilidad aumenta ante fallas humanas procedimentales, pero cuyas consecuencias pueden ser graves.
Como medidas preventivas e indispensables en cualquier nivel educativo, se exige el uso estricto de elementos de protección personal: cabello recogido, guardapolvo correctamente abrochado, gafas de seguridad con protección lateral, guantes de nitrilo y calzado cerrado. Con este paso asegurado, es obligatorio consultar previamente a realizar la actividad experimental los pictogramas del Sistema Globalmente Armonizado SGA en las etiquetas de los reactivos que vamos a utilizar para mitigar estos riesgos químicos. Asimismo, la manipulación de sustancias que emitan vapores debe realizarse bajo campana o en espacios con ventilación permanente. A continuación simularemos 3 de los errores más frecuentes en los laboratorios escolares. El primero es realizar el trasvase directo entre recipientes de boca ancha de forma rápida o sin asistencia de una varilla. Como ya comentamos, al verter el líquido lentamente o sin guía, las fuerzas de adhesión hacen que el fluido se desvíe por la pared exterior del vaso contenedor. La consecuencia directa es la pérdida irreversible del volumen de reactivo, alterando la concentración final de las soluciones y contaminando la mesada de trabajo, lo que en entornos escolares puede derivar en accidentes químicos si la sustancia es corrosiva. Se previene internalizando el uso sistemático de la varilla de vidrio, apoyada firmemente en el pico vertedor. El segundo error típico es apoyar el embudo de forma hermética sobre el cuello estrecho de un matraz aforado. Al obstruir por completo la salida, el aire atrapado dentro del matraz no puede liberarse, igualando o superando la presión hidrostática del líquido en el embudo. Esto interrumpe el flujo y genera burbujas violentas que proyectan salpicaduras hacia el exterior. La consecuencia es la inexactitud en el enrase y el riesgo analítico de contaminación del operador. La estrategia didáctica para prevenirlo es enseñar a los estudiantes a sostener el embudo ligeramente elevado con una mano, garantizando una vía libre para el escape del aire y un flujo continuo. Finalmente, un tercer error que sucede a menudo combina la instrumentación inadecuada con una mala postura de trabajo. Como se observa en la pantalla, sostener elementos sobrantes como una pipeta Pasteur dentro del vaso al momento de trasvasar interrumpe la hidrodinámica del vertido. Asimismo, levantar los recipientes en el aire para trasvasar a pulso incrementa drásticamente la inestabilidad del operador. Esto anula el control sobre la tensión superficial del líquido, haciendo que el fluido gotee por la base exterior del vaso y altere el volumen final de la muestra. La prevención didáctica radica en exigir que todo trasvase se realice apoyando firmemente los materiales sobre la mesada de trabajo y utilizando la correcta instrumentación. Al finalizar esta práctica comprendimos que el trasvase de líquidos es mucho más que una técnica de laboratorio. Detrás de cada procedimiento existen principios de la química como la viscosidad, la tensión superficial, la densidad y el comportamiento de los fluidos, que explican por qué cada acción debe realizarse de manera precisa y controlada. Esta experiencia nos permitió entender que aprender química no consiste únicamente en obtener resultados correctos, sino también en desarrollar habilidades de observación, análisis y pensamientos críticos. Cada práctica representa una oportunidad para aplicar los conocimientos científicos con responsabilidad, respetando las normas de seguridad, utilizando adecuadamente los materiales e instrumentos del laboratorio. Como futuros docentes, reconocemos que enseñar una técnica experimental implica mucho más que explicar una secuencia de pasos. Significa promover el razonamiento científico, fomentar el trabajo seguro y ayudar a que los estudiantes comprendan el fundamento de cada procedimiento. De esta manera, contribuimos a formar personas capaces de aprender ciencia de manera crítica, responsable y segura.